Bienvenido a mis sitios de internet Rocío Chávez Ciencia de Datos. En ellos encontrarás información acerca de diferentes técnicas utilizadas tanto en la estadística y la minería de datos como en el Machine Learning. En mi canal de YouTube te explico detalladamente desde las matemáticas que hay detrás de dichas técnicas hasta la manera en la que puedes implementarlas en tu computadora, utilizando diferentes lenguajes de programación tales como R, SQL y Python. Si estás interesado en agilizar aún más tu aprendizaje acerca de estas técnicas, te invito a visitar mi página en Patreon, en donde podrás obtener los códigos que voy utilizando. Si conoces a alguna persona a la que pudiera serle de utilidad esta información, por favor, ayúdame a compartirla. Algunas de las personas que han visto el video Clustering método K-means en Python me han preguntado cómo pueden obtener los centroides de los clústeres, por lo que este video lo dedicaré a contestar esta pregunta. En caso de que no sepas a qué nos referimos con los centroides, te comento que el centroide de un clúster está formado por los valores promedio de cada una de las características que tienen los individuos incluidos en él. Antes de seguir adelante, te recomiendo que veas el video que te menciono, ya que lo que te explicaré el día de hoy es un complemento de él. El código que te mostraré a continuación es parte del que te expliqué en el video Clustering método K-means en Python, por lo que no invertiré el tiempo en volverlo a explicar, sino que simplemente lo correré para obtener los clústeres. Cargamos las librerías que vamos a necesitar, en este caso NumPy, Pandas, Matplotlib y Sklearn. Importamos el archivo a analizar. Le voy a pedir que me muestre la información que contiene el archivo. Y vemos que tenemos un total de 14 columnas. La primera de ellas es el nombre del vino y las otras 13 son las características de cada uno de estos. Aquí le estoy pidiendo que me despliegue las primeras filas. Quitamos la primera columna, que es la que contiene los nombres de los vinos, y nos quedamos solamente con las características de estos. Desplegamos los descriptivos de las variables. Y aquí podemos ver cómo, por ejemplo, el alcohol tiene un valor máximo de 14.83, mientras que la columna non-flavonoids tiene un máximo de 0.66, por lo que va a haber necesidad de normalizar los datos. Normalizamos los datos para que todas las variables se encuentren en un rango de 0 a 1 y evitar que unas tengan unos valores muy grandes y otras unos valores muy pequeños, como acabamos de ver. Ahora sí, todas tienen un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 1. Obtenemos los clústeres creando primero el modelo con la función K-means y aplicando este a la base de datos con el método fit. Ahora sí comenzaré a explicarte lo nuevo. Vamos a obtener los centroides de cada clúster. Para hacerlo, colocamos un punto después del objeto clustering, seguido por la palabra cluster centers. Esta información la voy a guardar en un objeto al que llamaré centroides, el cual viene a ser un arreglo. Si quisiéramos conocer cuáles son los valores promedio de las características de los individuos que se ubicaron en el primer clúster, simplemente colocamos un 0 entre los corchetes. Y aquí tenemos esta información que son los centroides del primer clúster. Aprovechando que ya conocemos los centroides de los clústeres, voy a crear unos gráficos de barras para que sea más fácil visualizarlos. Una de las cosas que vamos a necesitar para crear los gráficos son los nombres de las características de los vinos. Esta información la podemos obtener aplicando la función values a las columnas del objeto vinos variables, mismas que guardaré en un objeto al que llamaré características. Y como vemos, nos despliega aquí los nombres de las 13 variables. Para no repetir 3 veces el código con el que crearé los gráficos de barras, voy a crear una función a la que llamaré crear gráficos. Si no estás familiarizado con la creación de funciones y su uso, te invito a que veas el video Funciones en Python. Esta función crear gráficos va a recibir 3 parámetros: el número de clúster, el número de figura a crear y los colores que va a utilizar. Dentro de la función estoy creando el título para cada gráfico, el cual variará dependiendo del número de clúster que le llegue. Es por eso que estoy concatenando la frase valores promedio del clúster, dejando aquí un espacio antes de cerrar las comillas, con el número del clúster. Aquí hay que notar dos cosas.
Una es que la concatenación la estoy llevando a cabo con el símbolo más. Y otra es que estoy convirtiendo a cadena o string el valor numérico contenido en la variable cluster_num. Con PLT_figure le estoy indicando el número de figura que va a crear. El gráfico de barras lo voy a crear con plt.var. Dentro de los paréntesis le estoy indicando la información que irá en el eje de las X, es decir, los nombres de las variables. Los valores a graficar, los cuales, como ya lo vimos, están contenidos en el objeto centroides y dependen del número de clúster. Y los colores, los cuales estarán almacenados en una lista que crearé a continuación. Con plt.title le colocamos el nombre al gráfico que se está creando y con plt.xtics le pedimos que los nombres de las variables tengan una inclinación, que en este caso es de 90 grados, es decir, su posición será vertical. Estos son algunos nombres de colores que podemos utilizar en Matplotlib. En un momento más te platicaré cómo se incluyen en la lista de colores que le estaremos enviando a la función. Para poder pasarle a la función los números de clúster, necesitamos crear una lista que los contenga. Los clústeres asignados a cada uno de los individuos, en este caso a cada uno de los vinos, se encuentran almacenados en labels, dentro de clustering. Para crear de manera automática la lista que te menciono, lo que podemos hacer es aplicar la función unique de NumPy sobre las etiquetas de los clústeres, para lo que importamos la librería NumPy asignándole el alias np. Estos números de clusters los voy a guardar en el objeto clusters, el cual contiene los números 0, 1 y 2. Ya estamos casi listos para crear los gráficos de los centroides. Solo nos falta inicializar la variable que utilizaremos para asignar el número a cada gráfico, que habíamos dicho que es la variable j, y crear una lista con los colores a utilizar, la cual debe contener al menos 13 valores, ya que tenemos 13 variables a desplegar. Aquí incluí algunos colores básicos como la B de blue, la Y de yellow y también algunos de los colores que aparecen en la imagen que te mostré hace un ratito, tales como dark green, medium blue y dark magenta. Ahora sí vamos a mandar llamar a la función crear gráficos. Para irle pasando los números de clúster, vamos a utilizar un ciclo for, de manera que iremos recorriendo el objeto clusters, que es el que contiene esta información. Dentro del ciclo for, mandamos llamar a la función crear gráficos, enviándole los parámetros i, que viene a ser el número de clúster, j, es decir, el número de figura, y la lista de colores que queremos que utilice para las barras. Después de llamar a la función, incrementamos el valor de j, lo corremos y listo. Ya tenemos creados nuestros 3 gráficos de barras con los valores de los centroides de cada clúster y con su título correspondiente. Si estás interesado en adquirir alguno de mis cursos en línea, puedes consultar información al respecto en mi página web Aprende Ciencia de Datos con Rocío Chávez, misma que se encuentra en rociochavezml.com. Nos vemos en el próximo video.